Buenos días a todos, hermanos. Bueno, antes de comenzar nuestro sermón de hoy, que sí, sin duda vamos a hacerlo en 1 Corintios, vamos a leer primeramente Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Ahí capítulo 11 encontramos la lista de los héroes, que se conoce como la lista de los héroes de la fe. Y dice, versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apacaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Uno lee estos sucesos, estos acontecimientos y de estas personas, y uno dice, bueno, la fe de ellos, algunos podemos ver algo positivo y algo negativo a las circunstancias que ellos vivieron, pero todos tenían algo en común, una fe. ¿No? Una fe. Y uno se pregunta, ¿por qué esa fe estaba tan firme en medio de situaciones así, ¿no? Y no solamente en las Escrituras, sino en la historia misma. Tengo algo para leerles en un libro de historia de la iglesia. Lo que les voy a leer trata más o menos allí por el siglo II, en la época del emperador Marco Aurelio, y cómo perseguían a los cristianos en ese tiempo, ¿no? Y acá en el caso de una mujer viuda que servía a la iglesia en aquel entonces, decía, la obra de Felicidad, así era el nombre, Felicidad, era tal que los sacerdotes paganos decidieron impedirla y con ese propósito la acusaron ante las autoridades, juntamente con sus 7 hijos. Cuando el prefecto de la ciudad trató de convencerla, primero con promesas y luego con amenazas, Felicidad le contestó que estaba perdiendo el tiempo, pues viva te venceré, y si me matas, en mi propia muerte te venceré todavía mejor. El prefecto entonces trató de convencer, a los hijos de Felicidad. Pero ella les exhortó a que permanecieran firmes. Ni uno solo de ellos vaciló ante las promesas y las amenazas del prefecto. Por fin las actas de los interrogatorios fueron enviadas a Marco Aurelio, quien ordenó que diversos jueces pronunciaran sentencia a fin de que estos obstinados cristianos sufrieran distintos suplicios. Interesante lo que esta mujer le contestó al prefecto, viva te venceré, y si me matas, en mi propia muerte te venceré todavía mejor. Y uno piensa, bueno, ¿qué es lo que le llevó a esta mujer contestar de esa manera, que aún en su propia muerte la vencería? Otro suceso también, en la misma época, dice lo siguiente. La cárcel estaba tan llena de prisioneros que muchos murieron asfixiados antes que los verdugos pudieran aplicarles la pena de muerte. Algunos de los que antes habían negado su fe, al ver a sus hermanos tan valerosos en medio de tantas pruebas, volvieron a su antigua confesión y murieron también como mártires. Pero la más destacada de todos estos mártires fue Blandina,
una mujer débil por quien temían sus hermanos. Cuando le llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada de un madero en medio de ellos, y desde allí les alentaba. Como las fieras no la atacaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después la hicieron morder por fieras, acto seguido la sentaron en una silla de hierro candente y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales tormentos, Blandina seguía firme en su fe. Por fin las autoridades ordenaron que fuese degollada. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué fue lo que sostuvieron a estas personas a mantener su fe en esas instancias? No se compara la situación de ellos a la nuestra. Para nada. Digamos, nos da vergüenza escuchar eso, ¿no? Nosotros nos molestamos, digamos, nos preocupamos por ínfimas cosas y parece que la vida se nos termina. Y estas personas, como el caso de Blandina, hasta último momento, con tortura, seguía sosteniendo su fe, ¿no? Y es justamente eso lo que el apóstol Pablo quería comunicarle a los hermanos en Corinto, en el capítulo 15 que estamos leyendo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 15 Pablo comenzó hablando del Evangelio y que el Evangelio contiene algo importante, la resurrección? Y ese es el tema de todo el capítulo 15, la resurrección de los muertos. Estos hermanos estaban pasando por situaciones complicadas. Hemos considerado justamente en esta nueva sección de la carta del apóstol Pablo que la resurrección es parte del Evangelio. Es parte del Evangelio. Y sin la resurrección no hay Evangelio. No hay Evangelio. La resurrección de nuestro Señor es el eslabón que une justamente el cristianismo y la fe. El cristianismo y la fe. No pueden estar separadas, solamente pueden estar unidas por la resurrección. Si no hay evangelio, no hay esperanza, y si no hay esperanza, la situación del ser humano es espantosa. No hay salvación, hay condenación. Negar la resurrección de Cristo es negar el evangelio. Es negar el evangelio. Obviamente el incrédulo se opone a la resurrección. Algunos sostienen la idea, por ejemplo, hoy día de la aniquilación. No solamente no creyentes, sino aún creyentes, sostienen que una vez que el hombre muere, todo se termina. Otros enseñan y creen también la reencarnación. Justamente eso se observa en las religiones orientales, donde dicen que personas mueren, luego se reencarnan en una cosa, en una persona, y otros hasta en plantas, ¿no? Y así el alma va divagando de un lugar a otro después que muere. Bueno, la verdad es que el no creyente considera no creíble la resurrección. Y sin lugar a dudas, estas personas que leíamos ahí en Hebreos y en este libro de historia del cristianismo, de la iglesia, podemos ver que había algo que los sostenía. Porque estando a la puerta de la muerte había algo que los sostenía. ¿Y cuál era? La verdad de la resurrección de entre los muertos. Era eso, porque aunque esté, dice, muerta, en mi muerte te voy a vencer. Bueno, el apóstol Pablo lo dijo cuando se presentó ante el rey Agripa, hablando de la verdad justamente de que todo no creyente se opone a la resurrección. En Hechos capítulo 26, versículos 6 al 8, dice: y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa,
soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y este era el problema justamente en aquellos días. También es el problema hoy, aquí en Paraguay. Y también es el problema en todo el mundo. No creen en la resurrección de Jesucristo. El ser humano rehúsa creer en la resurrección y al hacerlo hay algo que rechaza. ¿Qué es lo que rechaza? El Evangelio. El Evangelio. Y esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. ¿Se acuerdan? Habían hermanos que ya estaban confundidos y otros estaban desanimados, ya no entendían nada. Entonces Pablo, ¿se acuerdan? Le explicó allí en el versículo 4 hasta el 11, más o menos, hemos tratado que la resurrección es un hecho indiscutible. Indiscutible. Pero ahora Pablo en los versículos 12 al 19, Pablo les va a hablar sobre un caso y les va a decir, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Y bueno, ese es el título de este sermón en esta mañana. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiese resucitado? Y vamos a abrir nuestras Biblias allí en 1 Corintios capítulo 12 al 19. Dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a orar. Señor, queremos encomendar este tiempo en tus manos para ayudarnos a entender tu palabra y ser edificados y bendecidos en ella. Exáltate en ella, Señor, a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos, del 12 al 19, Pablo les demostró justamente a los corintios las desastrosas consecuencias que sufriría el cristianismo si la verdad de la resurrección de entre los muertos. Pablo les demostró a estos hermanos las desastrosas consecuencias que sufriría el cristianismo sin la verdad de la resurrección de entre los muertos. Nosotros tenemos que saber que los corintios creían en la resurrección, creían en Cristo, en su resurrección, porque si no fuera así no serían cristianos, porque rechazar la resurrección es rechazar el Evangelio. Y volvemos a leer el versículo 1 del capítulo 15 cuando dice: además os declaro hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Bueno, estos hermanos creían en la resurrección. Creían en la resurrección. Y hemos considerado que algunos de ellos justamente comenzaron a estar confundidos y desanimados, justamente con respecto al tema de la resurrección de entre los muertos. Bueno, la causa fue la continua influencia justamente de las filosofías y las religiones griegas de aquel entonces. En aquellos días había un pensamiento filosófico que se llamaba el dualismo. El dualismo tiene su origen en Platón. Platón sostenía algo, que la materia era mala
y el espíritu era bueno. Entonces para ellos era algo que no podían sostener, que el alma del hombre estuviera en un cuerpo, y eso por eso se decía que el cuerpo era la prisión del alma. Era la prisión del alma. Y volver después de la muerte a ocupar nuevamente un cuerpo era espantoso pensar para ellos. ¿Cómo otra vez vamos a volver a eso tan asqueroso, a eso tan malo, al cuerpo? Entonces toda esa filosofía, todo ese pensamiento estaba justamente atacando en algunos hermanos allí en la iglesia. Por eso mucho de este pensamiento filosófico y espiritualista del tiempo de Pablo tenía justamente las ideas erróneas acerca de ¿qué? De lo que ocurría con el ser humano después de la muerte. ¿Qué sucede? Entonces estos hermanos comenzaron a estar confundidos algunos, diciendo, ¿y entonces qué es el problema? Y otros estaban desanimados. Por eso Pablo le decía ahí en el versículo 58, estad firmes y constantes. Estar firmes y constantes. Justamente el apóstol Pablo también, ¿se acuerdan cuando predicó allí en el Areópago, en Grecia? En Hechos capítulo 17, versículo 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No lo podían aceptar, no lo podían tolerar. Y siempre lo digo, para mí esto siempre es la historia de Hércules, ¿no? Lo que veo en el dibujo animado, ahí también uno lo puede ver. La gente no podía creer, no lo podía tolerar a Hércules. ¿Por qué? Porque era mitad hombre y mitad un dios. Porque eso no entraba en la mente de un griego. Y esa mentalidad, ese pensamiento, está infiltrándose en la iglesia en Corinto y trayendo todos estos problemas. Por eso Pablo, después de haberle enseñado en estos versículos anteriores, de decirle que la resurrección es un hecho indiscutible, no se puede negociar la verdad del Evangelio. Pero, tristemente, había personas que estaban metiendo esa duda. Entonces, hermanos, hoy veremos las terribles consecuencias de no haber existido la esperanza de resurrección. ¿Cuáles serían las terribles consecuencias de no haber existido la esperanza de resurrección? ¿Con el propósito de qué? De darnos cuenta que no debemos desanimarnos en esta vida presente. Tenemos que considerar estos probables hechos terribles de no haber existido la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Porque hay un propósito con esto, darnos cuenta que no debemos desanimarnos en esta vida presente. ¿Cuál es este primer hecho terrible de la consecuencia de no haber existido la esperanza de la resurrección? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. ¿Cuál sería la primera consecuencia terrible si no existiera la resurrección de entre los muertos? Bueno, la resurrección de Cristo sería una farsa. Sería una farsa. La primera consecuencia y más evidente justamente en el supuesto de no haber resurrección es que tampoco Cristo resucitó. Y es probable que los corintios incrédulos juntamente razonaron esto. Decía, bueno, este Cristo no era realmente un hombre Dios. Porque no puede estar. No puede estar la materia con lo divino. No puede. Entonces ese Jesús que estaba ahí, probablemente el pensamiento de ellos era que ni siquiera era un ser humano. Era un ánima, una visión, algo parecido, pero no era. En realidad, probablemente ellos decían, no murió, sino que solo tenía la apariencia de haber muerto. Según la interpretación, sus apariciones entre la crucifixión y la ascensión simplemente fue una ilusión. Y todas estas presuposiciones, estos argumentos falaces, metían dentro de la mente de estos hermanos. Y comenzaban a confundirse, a estar desanimados.
Y este punto de vista justamente no va a encajar con lo que Pedro había enseñado, con lo que Pablo venía enseñando y con los escritos de los evangelios. Porque en los evangelios contamos la historia de la vida y del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Los relatos en los evangelios sobre la vida del Señor corresponden justamente a un ser completamente humano. Completamente humano. Él había nacido de una virgen. Él había crecido como un niño y lo encontramos en Lucas. Luego él crece, tiene sueño, lo vemos durmiendo en la barca en medio de la tormenta, teniendo hambre, comiendo, gozándose en fiestas con las personas, durmiendo, orando, riéndose, tocando personas tocándolos, llevando una cruz, sangrando en esa cruz, muriendo en esa cruz, y luego vemos que Cristo resucitó. Vemos que después de su resurrección, el Señor se aparece a sus discípulos y lo vemos comiendo con ellos. ¿Se acuerdan también en el mar de Galilea, cuando confronta a Pedro? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hizo el Señor? Preparó la comida para comer con Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, fíjense. En Pentecostés, Pedro proclamó lo siguiente. Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro proclamó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero vimos que también relata el hecho de que Él venció a la muerte. Dios lo levantó de entre los muertos. Más adelante, en el mismo pasaje también, Él proclamó que Jesús estaba vivo. No solo en espíritu, sino en cuerpo. Fíjense en el versículo 31. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Las marcas y el testimonio indudable de que Cristo resucitó. Pedro, testigo ocular. Testigo ocular. Dice que ni su carne vio corrupción, su cuerpo no se descompuso. Y justamente en el comienzo de la carta a los romanos también el apóstol Pablo dice lo mismo. Fíjense el capítulo 1, versículo 1 al 4 del libro de los Romanos. Pablo dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Las marcas y los argumentos indiscutibles, indudables de la resurrección de nuestro Señor. La resurrección de Jesús evidenciaba justamente su humanidad, pero así también su deidad. Su deidad. En la visión de Juan, en la isla de Patmos, ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18, dice: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él, Cristo, puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí vio Juan al Cristo resucitado. Fíjense, puso su diestra
sobre mí. Lo tocó. En la segunda carta de Juan, en el versículo 7, Juan señala justamente la importancia crucial que tiene el creer que Jesús había nacido, vivido, muerto y que fue criado como cualquier ser humano. Segunda de Juan, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Por lo tanto, toda persona que niega la resurrección de Jesucristo se puede considerar un engañador y un anticristo. Los corintios no podían caer de nuevo en la idea pagana de que Cristo solo tenía la apariencia de un ser humano. Jesús era humano, pero también era Dios. Él fue humano en todos los sentidos. Lloró, comió, se alegró, jugó, vivió, murió y volvió a vivir. Y volvió a vivir. Por lo tanto, si no hay tal cosa como la resurrección física, tampoco Cristo resucitó. Por eso Pablo les quiere decir a ellos esto. Sería desastroso para la fe cristiana. Sería desastroso que Cristo lo haya resucitado. Pero Cristo resucitó. La segunda consecuencia terrible, en caso de que no existiera la resurrección de los muertos, dice el versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Bueno, la segunda consecuencia, en el caso de no haber resurrección, sería la predicación del Evangelio no tendría sentido. No tendría sentido la predicación del Evangelio. Como Pablo justo acaba de decir, el corazón del Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo a nuestro favor. Él lo había dicho en el versículo 3 y 4 de 1 Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aparte de la resurrección, Jesús no podía haber conquistado el pecado o la muerte o el infierno, y esos tres grandes males habrían sido los conquistadores ¿de quién? Del hombre. Cristo tendría que vencer a eso, o si no, nos estaría venciendo a nosotros para siempre. Y sin la resurrección, las buenas nuevas hubieran sido solo malas noticias. Solo malas noticias. Sin la resurrección, el Evangelio hubiera sido un mensaje vacío, sin esperanza, sin sentido, hueco. Y a menos que el Señor conquistara el pecado y la muerte, abriendo un camino para que los hombres lo siguieran en esa victoria, no habría Evangelio por proclamar. Y Pablo les está diciendo, si realmente la resurrección de los muertos no existiera, Cristo no hubiese resucitado. Y segundo, nuestra predicación sería en vano. No tendría sentido, sería hueco. La tercera consecuencia terrible, versículo 14, dice, si la predicación es vana, ¿qué también es vana? Dice, vuestra fe. Vuestra fe. Y aquí podemos ver más o menos lo que leíamos en el libro de los Hebreos y también aquí en este libro de historia del cristianismo. La fe de estas personas. Y así como sin la resurrección la predicación de Cristo carecía de sentido, también hubiera hecho que la fe en Él no hubiera tenido ningún valor. Porque la fe en un evangelio así hubiera sido vana. Vana. Por eso no podemos sostener que la fe tenga un origen humano. Porque la fe se sostiene en la resurrección de Cristo. Es algo que escapa de nuestra naturaleza, escapa de nosotros. Porque está involucrado Dios y el Espíritu Santo al levantar a Cristo de entre los muertos.
Y el Evangelio contiene esta verdad de la resurrección. Y Primera de Pedro nos habla que justamente de que ese Evangelio es el que da vida. Pablo habla en Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Pablo les dijo, sin resurrección, la predicación sería vana, vana. Un Salvador muerto no podría dar vida. Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitaría y nosotros tampoco resucitaríamos. En el Antiguo Testamento encontramos personas que también cuestionaban su fe y dudaban a veces. El Salmo 73, un salmo de Asaf, versículo 13, dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Le estaba pasando lo que le estaba pasando a los corintios. Estaban desanimados, estaban confundidos por esta mala enseñanza que había allí. Y Pablo les quiere alentar a ellos. No se confundan, sigan adelante, sigan sirviendo, firmes y constantes, porque el trabajo en el Señor no es en vano, les dice. Isaías 49:4 dice: pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Leyendo toda la lista también de Hebreos capítulo 11, podemos ver la lista de los hombres de la fe, los héroes de la fe, como quieran llamarlo. En realidad, si la resurrección de entre los muertos no existiera, sería la lista de los tontos. De los tontos. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, David, los profetas y los demás tontos. Si bien sufrieron burlas, sufrieron azotes, prisiones, apedreamientos, maltratos, muertes horribles, pero ellos se sostuvieron. Se sostuvieron en su fe, porque anhelaban, tenían la promesa que ante la muerte había algo que era mucho mayor: la resurrección. La resurrección. Por eso Pablo les decía: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí tiene sentido lo que Pablo está diciendo. En cuarto lugar, la cuarta consecuencia terrible, si la resurrección de entre los muertos es una mentira, dice versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Bueno, ¿cuál sería la cuarta consecuencia terrible? Que todos los testigos de la resurrección eran unos mentirosos. Que todos los testigos de la resurrección eran unos mentirosos. Si la resurrección de los muertos no es una realidad, entonces todo lo que estaban declarando haber visto a Cristo, estaban mintiendo. Estaban mintiendo. Y Pablo dice: y somos hallados. Serían testigos falsos de Dios porque habían testificado falsamente de que Dios había levantado a Jesucristo de entre los muertos. Una mentira. Y negar la resurrección era decir que los apóstoles y todos los dirigentes de la iglesia del Nuevo Testamento no simplemente estaban equivocados, sino que estaban intencionalmente. Era decir, en otras palabras, intencionalmente ellos estaban mintiendo, estaban craneando todo un argumento. Pero imagínense qué difícil sería armar un argumento agarrando todo el Antiguo Testamento y tratar de decir que diga algo para ocultar esa mentira. Sería imposible. Si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, ellos no solo habían sido enviados por Dios con un mensaje
del Señor, sino con un mensaje propio de parte de ellos. Serían unos engañadores que habían puesto de acuerdo con el fin de que sus mentiras engañen justamente, pero también armonicen. Por eso es imposible pensar que esto es un engaño, una mentira. Porque reuniendo toda la información desde el Génesis a Apocalipsis, no hay forma de entender que sea un engaño, porque todo armoniza perfectamente. En un periodo de 1600 años, con 40 autores diferentes, escrito en 3 diferentes continentes, hay una perfecta armonía en idioma, cultura, conocimiento. Hay personas que escribieron la Biblia que eran políticos, otros eran ganaderos, otros eran empresarios, otros fueron pastores, pero había una perfecta armonía. Por lo tanto, es imposible que la resurrección de los muertos sea una mentira. Si los apóstoles, los profetas y los escritores del Nuevo Testamento mintieron acerca de lo que era el corazón del Evangelio, ¿por qué se iba a creer en ellos en cuanto a todo lo demás? En todo lo demás. ¿Por qué iban a ser consideradas inspiradas y elevadas sus enseñanzas morales si ellos habían inventado descaradamente esta enseñanza de la resurrección? ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a sostenernos en el fundamento que es la iglesia, la enseñanza apostólica? ¿Cómo confiaríamos en eso si fuera todo mentira? Y teníamos que pensar también en la historia que hemos visto y lo que vimos en Hebreos, que las personas no mueren por preservar una mentira. Las personas no dan su vida para sostener una mentira. ¿Qué hacen las personas? Huyen, escapan. Es más, leíamos de personas que parecían que no eran del Señor, vieron y como que rechazaron, se escaparon, pero después se dieron cuenta y fueron y murieron. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera sido un vencedor, hubiese sido solo una víctima. Pero Jesús es el vencedor. Quinto lugar, estas primeras 4 consecuencias desastrosas, digamos, tienen que ver, con la teología, con la verdad del Evangelio, de la predicación, de la fe, de la resurrección de Cristo, de la cristología. Pero ahora Pablo, en estos 3 que vamos a ver ahora, tienen que ver más con el aspecto personal del ser humano. Y en quinto lugar, ¿cuál es la consecuencia desastrosa sin la verdad de la resurrección de los muertos? Es que los seres humanos estarían todavía en sus pecados. Los seres humanos estarían todavía en sus pecados. Pablo lo afirma, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo solo hubiera muerto, habría sido la principal consecuencia desastrosa de la cual surgirían todas las demás. La siguiente consecuencia que Pablo menciona es a la vez personal y muy seria. ¿Cuál es? Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Después de repetir justamente la consecuencia de la fe de los creyentes, no serviría para nada o es vana, el apóstol apunta a otro resultado bien evidente, de que los cristianos no estarían mejor que los incrédulos. Los cristianos estarían aún en sus propios pecados, igual que los paganos, que los malvados, que los incrédulos. Estarían en la misma situación. Si Jesús verdaderamente no resucitó entre los muertos, el pecado es el verdadero vencedor sobre Cristo. Si Cristo verdaderamente no resucitó, el verdadero vencedor era el pecado.
Y por tanto continúa venciendo a quienes, a todos los hombres, a todos nosotros. Si Jesús permanece muerto, entonces cuando nosotros morimos, también permaneceremos muertos y condenados. Condenados. Romanos 6:23, que dice: la paga del pecado es muerte. Muerte. Y si permanecemos muertos, entonces la muerte y el castigo eterno son las únicas posibilidades. Son las únicas posibilidades. Tanto para el creyente como para el incrédulo. Digamos, por eso dijimos al principio que si no hay evangelio, no hay esperanza, y si no hay esperanza, lo único que tenemos es una terrible y un espantoso fin: condenación eterna. El propósito de confiar en Cristo es para el perdón de los pecados, porque es del pecado de lo que necesitamos ser salvos. Cristo murió, decía 1 Corintios 15, del 1 al 3. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Por eso, una de las consecuencias espantosas, si la verdad de la resurrección de entre los muertos no existiera, nosotros los seres humanos estaríamos todavía en nuestros pecados. En nuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, su muerte habría sido en vano, nuestra fe en Él hubiese sido en vano, nuestros pecados todavía se cuentan en contra nuestra. Todavía tendríamos el cartelito de culpable, aún estando acá, cantando no sé a quién, orando no sé a quién, si realmente Cristo no hubiese resucitado. Todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y permaneceríamos para siempre espiritualmente muertos en nuestros pecados. Pero gracias a Dios, por Romanos capítulo 4, fíjese por favor, Romanos 4, 24 al 25. Romanos 4, 24 al 25 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Juan 14, 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también, ¿qué dice? Viviréis. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 32 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos indiscutibles de la resurrección de Jesucristo, pero la bendición de que Él haya hecho vida, justificación, perdón de pecados. Viviremos porque Él vive. Porque Él vive. 6. ¿Cuál sería la consecuencia terrible si no existiera la resurrección de entre los muertos? Versículo 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Bueno, la sexta sería: todos los que antes creyeron habrían perecido eternamente. Eternamente. Si no hay resurrección, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Durmieron, justamente ayer hablábamos también un poco acerca de esto.
el hecho de dormir, Pablo está usando un eufemismo. El eufemismo en las Escrituras se utilizan justamente para hablar de algo que puede incomodar al lector o a los lectores de ese momento. Y habíamos hablado también que en otras ocasiones Dios utiliza cierto lenguaje en las Escrituras que están inspirados cuando hablan, por ejemplo, de estrellar a los bebés en el muro. ¡Qué espanto! Pero acá Pablo utiliza el verbo dormir, un eufemismo, para que no sea muy... Porque Pablo quiere alentarlos, quiere animarlos, no los quiere desanimar. Y no quiere decir nada que los incomode. Por eso usa este verbo dormir. ¿Por qué dormir? Ayer damos el ejemplo, ¿no? De decir, me voy a la casa de Junior y pregunto por Junior. ¿Está Junior? Sí, está durmiendo. Ah, bueno, voy a venir después. Me voy tranquilo. ¿Por qué me voy tranquilo? Porque se va a despertar. Está vivo. ¿Por qué pasa si me voy a la casa? ¿Está Junior? No, se murió. Digo, es diferente, ¿no? Porque está hablando de vida. De vida. Y acá está diciendo, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Cada santo del Antiguo Testamento cristiano que ha muerto habría perecido para siempre. Si la verdad de la resurrección de entre los muertos no existiera, todos esos nuestros seres queridos que tenían nuestra misma fe estarían condenados. Estarían condenados. Es obvio que la misma consecuencia se aplicaría justamente a todos los santos. A todos. A estos hermanos que leíamos en la historia, a estos hermanos que relataba Hebreos, a todos aquellos hermanos que vivieron en el tiempo de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, los reformadores, nosotros. Todos moriríamos y estaríamos condenados por toda la eternidad. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Sería terrible si no existiera la resurrección de entre los muertos. Y en último lugar, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué sería esta séptima tragedia, digamos? Los cristianos serían los más desdichados de los mortales. Los más desdichados. A la luz de las otras consecuencias, la última es bastante evidente. Por eso hablamos de que tienen que ver más con la vida personal. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin la resurrección y la salvación y bendición que trae el cristianismo no tendría sentido, no serviría de nada si no existiera la resurrección entre los muertos. Sin la resurrección no tendríamos Salvador, no tendríamos perdón, no tendríamos evangelio, no tendríamos una fe salvífica, no tendríamos vida, no tendríamos esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, sería haber enseñado, predicado, sufrido, sacrificarse y trabajar totalmente en vano. En vano. Si Cristo todavía está muerto, Él no nos podría ayudar en nada. Él no podría ser nuestro sumo sacerdote e interceder por cada uno de nosotros. No nos podría ayudar ni en la vida venidera, ni hoy, ni nunca. Si no puede darnos vida eterna, tampoco puede mejorar nuestra vida terrenal. ¿Dónde estaría entonces hoy nuestra fuente de paz, de alegría, de esperanza? La vida cristiana sería una burla, una farsa, una broma, un cuento.
El cristiano no tiene otro Salvador, sino Cristo. Ni otro Redentor y Señor, sino solo Cristo. Por tanto, si Cristo no fue resucitado, Él no está vivo. Y nuestra vida cristiana no es vida en absoluto. No tendríamos nada para justificar nuestra fe, nuestro estudio de la Biblia, nuestra predicación o testimonio, nuestro servicio o adoración a Cristo, y nada para justificar nuestra esperanza para esta vida o para la venidera. Nada serviría. Estamos gastando el tiempo en nada. Porque si la resurrección fuera una farsa, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Si el cristianismo fuera una farsa, ¿por qué a través de los años cada vez más iglesias? La obra va creciendo si Cristo no hubiese resucitado. La vez pasada estábamos viendo con Estela, estaba viendo unos videos de, no sé si recuerdan, hace 2 años estuvo con nosotros el pastor Marcos Reversa de Encarnación, que había venido para fundar una iglesia. Y hoy estamos viendo los videos y la iglesia llena. Eso es señal de que Cristo está vivo, del que el Evangelio se está predicando y las personas se están salvando. Lo único que nos merecíamos sería la compasión reservada para los tontos si Cristo no hubiese resucitado. Pero no somos los más dignos de lástima, porque Pablo continúa inmediatamente, y no lo vamos a meditar ahora, sino la semana que viene, o la próxima, no sé, versículo 20. Mas ahora Cristo, dice, ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Pablo ya les dijo, es indiscutible el hecho. No vamos a gastar el tiempo en negar la muerte de Cristo, pero les voy a hacer pensar. Si Cristo no hubiese resucitado, si no existiera la muerte la resurrección de entre los muertos, ¿qué pasaría de nuestra fe? ¿Qué pasaría de nuestro cristianismo? ¿Qué pasaría de nuestras convicciones? Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. ¿Qué pasaría? Sería un espanto. Sería un espanto. Pero Pablo termina diciéndole, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó el día que yo me muera, yo voy a resucitar. El día que usted se muera, si es del Señor, va a resucitar. Si es que experimenta la muerte. Y si no experimenta la muerte, usted va a experimentar la resurrección de un ser querido suyo que haya muerto en Cristo. Y esa es la esperanza y la bendición que tenemos en Cristo. Entonces yo no sé si eso le motiva o no a usted vivir la vida cristiana. Cristo está vivo. Está vivo. Y Él gobierna. Este mundo no tiene nada que asustarnos. Ni las ideologías de género, ni que el 12G, el 3, 4 y el 5. Cristo reina, Cristo gobierna. Lo único que nos hace ver que somos unos cobardes y nos espantamos de esas cosas. Cristo resucitó. Y nuestra vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Nos tenemos que entusiasmar. Tiene que haber fuego en nosotros. Cristo resucitó. Vamos a participar de la cena del Señor. ¿Qué gozo tenemos? Seguimos ahí. Una vez una nena en su clase de música estaban distinguiendo las canciones. De una familia cristiana. Y la profesora estaba tocando en el piano. Esta música alegre. Tin, tin. Y después le puso una música de terror. Y la nena levantó la mano y dijo, ¿qué? ¿Y esa música qué? Yo, profesora, dice, ¿qué? Esa es la música de la cena del pan y del vino. Imagínense cómo relacionaba el momento de la cena del Señor con un velorio.
Y a veces la cena del Señor parece un velorio. Aunque estamos recordando la muerte, pero también la resurrección. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Y Cristo no está muerto. Todas estos argumentos, esta hipótesis es falaz. Porque Cristo está vivo. Estas personas en la historia sufrieron mucho, cosa que nosotros no se puede comparar. No se puede comparar. A ellos les tocó eso. A nosotros nos toca otras cosas. Entonces, ¿qué cosas nos quitan el gozo de tener presente de que Cristo está vivo? Y si hay esas cosas que nos quitan ese gozo, hermanos, usted tiene que confesarse al Señor, dejarlo y seguir adelante. Y seguir adelante. Y cada uno de nosotros luchamos con cosas que no nos pueden quitar el gozo de que Cristo ha resucitado y está vivo y está sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo está vivo, hermanos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos pedir, Señor, que sigas hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas. Que la resurrección, Señor, sea una realidad en nosotros. Vivir vidas resucitadas, rescatadas de la muerte, de la condenación, para vivir una novedad de vida. Ayúdanos, Señor, en esta vida a hacer morir, a matar a todo aquello que nos quita el gozo de la verdad de la resurrección, para poder vivir este presente expectante a esa vida futura que tienes para nosotros. Señor, gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.